¿Alguna vez has expresado algo que fue muy mal interpretado y que además se usó como justificación para hacer algo y por encima de ello te culparon? ¿Ha pasado eso? Es una situación bastante desafiante, frustrante, y es posible que en ese momento te hayas sentido impotente, incomprendido, deseando poder retroceder en el tiempo para aclarar tus palabras o evitar que se malinterpretaran. A veces nuestras intenciones pueden perderse en la comunicación y los demás interpretar las cosas de maneras que nunca imaginamos. Bueno, el apóstol Pablo estaba consciente de las reacciones que podía provocar su carta a la iglesia de Roma. En los primeros capítulos, él ha estado argumentando que la salvación solo a través de la fe es suficiente para perdonar al pecador sin importar quién sea. Eso es lo que hemos venido estudiando a lo largo de los 5 capítulos. Que el glorioso evangelio de Jesucristo es suficiente para perdonar al pecador sin importar quién sea a través de la fe. Pero además en el capítulo 5, él afirmó diciendo: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esta declaración podría ser motivo suficiente para acusar al apóstol Pablo de fomentar una vida de libertinaje, ya que él dice que una vez que alguien es salvo por la fe, se considera salvo para siempre. Entonces alguien podría decir, lo que Pablo está diciendo es que si ya eres salvo y eres salvo para siempre, entonces vive como quieras, haz lo que quieras, dale gusto a tus pasiones como tú quieras. De todas formas, Pablo dice que cuando el pecado abundó, la gracia del Señor fue más abundante. Pero nada más errado de lo que Pablo ha venido explicando acerca del glorioso evangelio de Jesucristo. El día de hoy continuamos con nuestro estudio expositivo de la carta de Pablo a los romanos, y voy a pedirles que abran sus Biblias por favor en el capítulo 6 que nuestro hermano Fer leyó hace unos momentos. Ahí estaremos el día de hoy, Romanos capítulo 6 versos 1 al 14 estudiaremos el día de hoy. Y un resumen de ese libro, de ese capítulo, que en un momento se los quiero presentar, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que Pablo, en resumen, enseña en el capítulo 6. Pero a partir de hoy y los próximos 3 domingos, voy a predicar acerca del capítulo 6 y del capítulo 7, y toda esa sección le he titulado Morir para vivir, la lucha a la que todo creyente está llamado a pelear. Ese será el tema de los próximos domingos, capítulo 6 y capítulo 7. Vamos a estar estudiando esto. Morir para vivir es una lucha a la que todo creyente está llamado a pelear. Un resumen del capítulo 6 podría ser más o menos así. El creyente enfrenta una lucha espiritual: obedecer a sus pasiones o sujetarse por completo a Cristo. La santidad, la obediencia a Cristo, es posible debido a nuestra unión con Él. Eso es lo que vamos a estudiar, capítulo 6, a partir de hoy. Que el creyente enfrenta una lucha espiritual. Y esa lucha sencillamente tiene que ver con nuestra vida pasada y nuestro presente en Cristo. Ahí está la lucha. Por consiguiente, todos los creyentes luchamos. Eso de que gracias a Dios yo ya no lucho con mi pecado, no es cierto. Todos tenemos una lucha.
Algunas luchas son más visibles que otras, pero siguen siendo luchas espirituales del creyente. Así que debido a que el escrito del apóstol Pablo corría ese riesgo de ser muy mal interpretado, Pablo, en este capítulo, lo ha venido haciendo ya un poco antes, pero aquí Pablo nos va a dejar ver algo de esta naturaleza. Pablo se imagina estar frente a un interlocutor. Mientras está escribiendo, Pablo se imagina que está conversando con alguien y genera preguntas posibles que podrían presentarse en una conversación más o menos así. Verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es como si esta pregunta es como si viniera del interlocutor que Pablo se imagina que tiene enfrente. Y entonces ese interlocutor le dice: Pablo, ¿tú estás diciendo que no importa el estilo de vida que vivamos después de haber creído en Cristo? ¿Eso es lo que tú estás enseñando? Y Pablo va a responder a esta pregunta: en ninguna manera. Si alguien piensa que cuando Pablo dijo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, si alguien piensa que Pablo está enseñando, pues vivamos como sea, porque entre más pecas, más grande es la gracia de Dios, Pablo va a responder: en ninguna manera. Eso no es lo que estoy enseñando. Pero Pablo, tú acabas de decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, esta es una especie de cuando usted dice algo y está siendo muy mal interpretado porque las personas están prestando atención a lo que quieren y no a lo que deben. Y cuidado con esto, y esto es lo que Pablo va a tratar de responder en este momento. Esta es la pregunta, y vamos a estudiar la porción donde Pablo da 3 respuestas a esta pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y antes de ir a la primera respuesta, quiero que veamos lo que Pablo ha venido enseñando. Pablo ha enseñado que debido a la caída de Adán, la raza humana está inmersa en Adán con todas las consecuencias: pecado, muerte y condenación. Capítulo 5. Pablo ha dicho que toda la raza humana está bajo condenación. Venimos de Adán y por ser de Adán estamos sumergidos en Adán. Ahora lo que Pablo va a enseñar en este momento es la segunda parte de esta diapositiva, que dice que debido al sacrificio de Cristo, los creyentes estamos inmersos en Cristo, es decir, somos partícipes de toda su obra redentora: muerte, sepultura, resurrección y glorificación. Esto es lo que él va a enseñar en este momento. Así que Pablo va a empezar a responder a esa posible malinterpretación que pudieran hacer de su enseñanza. Así que la primera razón por la que el creyente ya no se deleita en el pecado es porque ha muerto al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Recuerden, esa pregunta es del interlocutor. Dice: oye Pablo, ¿tú estás enseñando que podemos vivir como sea? Pablo le va a responder: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que algunos estarán preguntando, al igual que el interlocutor, algo así como: ¿qué significa eso, Pablo? Que hemos muerto al pecado. Bueno, alisten sus Biblias porque vamos para allá. Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gálatas 2:20. Vamos a usar la Biblia, ahí están las citas, así que las pueden ir buscando. Si alguien no alcanza a ver bien en la parte de atrás, lo voy a decir para que lo vayan buscando. Gálatas 2:20, segunda a los Corintios 5:17, Romanos 6:11 y primera de Pedro 2:24. ¿Ok? Gálatas 2:20, ¿lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor, lo leemos todos juntos:
con Cristo estoy, a ver otra vez hermanos, porque me dijeron que sí, pero creo que no todos. Ok, Gálatas 2:20. ¿Listos? Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando dice que nosotros hemos muerto al pecado. Dice, ¿cómo viviremos? ¿Cómo permaneceremos? ¿Cómo continuaremos en él? Si cuando nosotros vinimos a Cristo, ese día nosotros morimos al pecado. Segunda a los Corintios 5:17, también algunos de memoria, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Así que Pablo no solo está diciendo, mira, tú ya moriste cuando viniste a Cristo, el día en que tú creíste moriste. No, Pablo está diciendo, el día de tu muerte también hubo una nueva identidad. No solo moriste al pecado, pero ese día en el que tú creíste en Cristo, Dios te otorgó una nueva identidad, una nueva forma de pensar, que hay que cultivarla, porque eso no llegó de la noche a la mañana, hermanos. La nueva forma de pensar se cultiva. Los nuevos hábitos hay que cultivarlos. Por eso muchos creyentes viven frustrados y dicen, pastor, es que yo creía en Cristo hace 10 años, pero yo sigo igual. La respuesta es muy sencilla. Tú no estás cultivando la mente de Cristo y tú no estás cultivando los hábitos que la Biblia dice que ahora en Cristo tú debes tener. Eso es todo. Cuando nosotros morimos al pecado, Dios nos dio una nueva identidad, de tal manera que ahora con esa nueva identidad en la que yo debo crecer, avanzar, fortalecer a través de la palabra, es como entonces yo voy a ir dejando esa lucha. Número 3, también dice que nosotros ahora tenemos una nueva forma de pensar. Romanos 6:11. Lo leemos todos juntos. Dice, consideraos muertos al pecado. Es que así soy, pastor. No, considérate muerto a ese así soy. Es que me cuesta, pastor. Sí, pero tu cuesta ya lleva 30 años. Así que no estoy tan seguro si tú estás luchando con eso. Es que, pastor, ¿se acuerdan? Yo no soy así. Pero ellos me hacen ser así. ¿Recuerdan el ejemplo de que si usted aplasta la barra de la pasta, qué va a salir? Pasta, ¿verdad? Cuando yo voy a cepillar los dientes y le aplasto a la barra de la pasta, yo no estoy esperando que salga crema corporal. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y número 4, podemos vivir una vida digna de Cristo. Primera de Pedro 2:24 lo leemos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Miren, Pedro, Pablo nos están diciendo, no solo fue que el 28 de julio tú aceptaste a Cristo y guardas ese 28 de julio 20 años después, pero no ha pasado nada en tu vida. Porque si tú recuerdas el día en el que viniste a Cristo, pero tu vida sigue igual, querido hermano, tal vez no eres mi hermano. Tal vez te has estado engañando.
Y eso es muy grave. No, pastor, pero a mí me aconsejó tal pastor. O como aquellos, ¿verdad?, que damos un certificado de bautismo cuando los creyentes se bautizan. Y lo guardan como reliquia, pero sus vidas no son ni la sombra de esta nueva vida en Cristo. Querido hermano, agarra tu certificado, rómpelo y ven a Cristo. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Todos los creyentes luchamos, pero hemos sido equipados para luchar con nuestras tentaciones, con nuestras luchas. Esta es la realidad de todo creyente. El día que recibimos a Cristo, morimos para vivir. Morimos a nuestras pasiones y aceptamos un nuevo estilo de vida. Eso pasó el día en que venimos a Cristo. Así que tal vez la persona que está con Pablo pudiera decirle, ya entiendo un poco más, Pablo. Pero Pablo no se va a detener con esa primera respuesta. Pablo va a avanzar a una segunda respuesta. Respuesta número 2. Ahora, lo que Pablo va a hacer es muy típico de un rabino judío. Los rabinos, cuando les preguntaban algo, era muy común que ellos respondieran con otra pregunta. Si ustedes leen los evangelios, al Señor Jesucristo, cuando le hacían una pregunta, a menudo Él contestaba, y estaba contestando, pero lo hacía con una pregunta. Y Pablo, como buen judío, está haciendo esto. Él está respondiendo a esta posible inquietud de alguien que dice, bueno, qué bueno que Pablo ya nos abrió la puerta para pecar, porque nos dijo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Y entonces Pablo está respondiendo a esto, y en primer lugar, él acaba de decir, no, porque ya morimos al pecado, no podemos vivir en el pecado. Respuesta número 1. Respuesta número 2. Verso 3. ¿O no sabéis, dice Pablo, y está respondiendo la pregunta, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esa es la respuesta número 2 a por qué no podemos seguir pecando. Porque el día en que creímos en Cristo, fuimos bautizados en Cristo Jesús. Ahora, queridos hermanos, Pablo no está hablando del bautismo por inmersión. Él no está hablando ese día cuando los creyentes vamos a las aguas. Pablo está diciendo que el día en que un pecador vino a Cristo, ese día fue bautizado con y en Cristo. Es decir, cuando alguien viene a Cristo, Cristo no va soltando de a poquito su sacrificio sobre él. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, Cristo coloca toda su obra redentora en esa persona. Toda la justicia de Cristo llega a ese pecador ese mismo día y se une a Cristo por toda la eternidad. A eso Pablo se refiere, que fuimos bautizados en y con Cristo. No está hablando del bautismo en agua en este momento por inmersión. Está hablando del día en que creímos en Cristo Jesús, fuimos unidos completamente. ¿Cómo podemos entender esto? El comentario histórico-cultural del Nuevo Testamento dice así: tal vez la analogía más cercana al significado de esta relación sería la de las leyes que gobiernan el matrimonio como estado de propiedad común. ¿Quiénes están casados por bienes mancomunados? Algunos están así, ¿verdad? Ahora está de moda el casarse por bienes separados. Yo recuerdo hace muchos años, hablando con un papá,
él me dijo, mire pastor, esta es la razón por la cual mi hija se va a casar por bienes separados. No se preocupe, no está aquí, para que no diga, ya me está exhibiendo. No, yo no, estoy hablando de otro papá. Ya si les cae por ahí algo, tómenlo, ¿verdad? Pero ese papá me dijo, mire pastor, yo he trabajado los últimos 30 años de mi vida para esta empresa. Los herederos de mi empresa son mis hijos. Imagínese que mi hija se case y fueran sus palabras, con un patán. La parte que yo he trabajado le corresponde a mi hija, y cuando mi hija, si se casa por bienes mancomunados, imagínese ese malviviente, va a heredar el costo de mi trabajo. Estoy hablando de un creyente. Bueno, ese día le abrí Romanos capítulo 6 y le dije, ¿sabe que cuando usted vino a Cristo era un malviviente y un patán? Y cuando usted vino a clamar por gracia, ese mismo día Cristo derramó toda su gracia en usted. Eso porque todavía creemos. Bueno, sí, Cristo, gracias por tu gracia, pero Cristo no sabe de los negocios de la vida. Y yo voy a cuidar a mis hijos. Eduque a sus hijos en vez de estar pensando en el de los otros. Porque lo que ese papá estaba diciendo, ¿qué tal si mi hija toma malas decisiones? No, prepare a sus hijos para que tomen buenas decisiones. Pero a veces nosotros pensamos, no, es que va a venir alguien y lo va a arruinar. No vaya a ser que nuestros hijos vayan y arruinen a otros. Por eso es que quise poner esta ilustración. Imaginemos a una joven que no tiene nada, a quien corteja y enamora a un multimillonario. Esto es de telenovela. Apenas se casan, se considera que la esposa comparte la propiedad de su esposo en partes iguales. Cuando la pareja se une en matrimonio, en un caso como este, sus vidas y posesiones se funden. Esto dice Pablo que sucede cuando creemos. Nuestras vidas y posesiones se funden. Y mira lo que nosotros aportamos. Nosotros aportamos el pecado. Jesús lo carga sobre sí mismo, Cristo aporta su vida de resurrección y de repente en Jesús ese poder de ser santos fluye en nuestra vida. En términos del texto de Pablo, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y es esta unión con Jesús la que nos da libertad para rechazar los tironeos del pecado que sigue empujando por nuestras personalidades. Esa libertad nos permite elegir vivir vidas de rectitud y justicia que honren a nuestro Señor. ¿Se da cuenta por qué el apóstol Pablo en muchas ocasiones usa el tema del matrimonio como nuestra unión con Cristo? Pero por causa de nuestro pecado y no entender lo que significa nuestra unión con Cristo, nosotros seguimos casándonos por bienes separados, por si acaso. Pero, oh Señor, ¿cuánto te alabamos? Qué interesante, ¿verdad? Miren, cuando Cristo nos tomó, éramos los más dignos de conmiseración. Y Él no dijo, bueno, sí lo acepto como mi hijo, pero por si acaso no se porta bien, todavía no lo voy a hacer partícipe de mi gloria. Solo lo perdono. Por si acaso no se porta bien, no le voy a otorgar mi justicia. Eso no es lo que hace Cristo. Cristo toma mi miseria y la toma como si fuera de Él. Y Él me otorga su justicia y su santidad y la pone sobre mí para que cuando Dios me mire perdonado, justificado. Así que Cristo
experimentó la muerte para que nosotros no muramos, versos 5 al 8. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el pecado ha muerto. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que Cristo murió para que yo no muera. Verso 9, ¿lo quieren leer por favor? Dice así: sabiendo así que si Cristo me hace partícipe de su muerte, también me hace partícipe de su resurrección. Cristo resucitó a una nueva vida para que nosotros también podamos participar de ella. Pero no solo eso. Verso 10, todos juntos por favor, dice así: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo fue glorificado en el cielo para que nosotros también podamos participar de esa misma gloria. Y todo esto sucedió el día en que creímos como Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador personal, ese día. Ahora déjenme hacerles una pregunta, hermanos. Desde ese día en que creyeron, y yo creí, ¿cómo ha sido nuestra vida? ¿Verdad que no ha sido una vida digna de Cristo? ¿Verdad que hay momentos en los que no podemos mirar a Cristo? ¿Verdad que sí hay episodios en nuestra vida donde tenemos que agachar el rostro avergonzados por lo que somos? ¿No es cierto? Pero el día en que yo creí, Cristo puso en mí todo lo suyo, está en mí. Su muerte, su resurrección, su glorificación, y Él solo pide que yo viva con esa nueva vida que Él me ha otorgado. Verso 11 lo leemos, dice así: así también queridos hermanos, todo esto pasó el día en que yo vine a Cristo. A eso se refiere Pablo, que yo fui bautizado con y en Cristo Jesús. Él me dio todo y yo no le di absolutamente nada. Lo único que yo aporté en esa relación fue mi pecado, mi desgracia, mi miseria, y lo que Él puso fue su muerte, su resurrección y su glorificación en mí. Ese es el glorioso evangelio, y por eso Pablo dice: en virtud de esto, vivamos entonces la vida cristiana, luchemos. Ahora, yo estoy seguro, hermanos, que ninguno de nosotros comprendimos todas estas verdades el día en que creímos. Nosotros aceptamos a Cristo debido a nuestras condiciones terrenales, como las crisis emocionales, espirituales, familiares, financieras. Nosotros venimos a Cristo buscando solución para esta temporalidad, pero Cristo en su gran misericordia nos dio mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Yo solo le pedí sanidad y Él me dio la gloria. Yo solo le pedí restauración matrimonial y Él me entregó su gloria. Yo solo le clamé por restauración de la casa y Él descendió con el trono para mí. Efesios 2, 4 al 7, escuchen esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Regresando a la ilustración del matrimonio. ¿Cómo te sientes tú, esposa, si el hombre que prometió amarte en la salud y en la enfermedad te dice, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío? Por si en algún punto de nuestra vida nos separamos, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. ¿Te sentirías amada, honestamente? Si Cristo nos dijera, mira, sí te acepto, pero en este momento en el que tú vienes a mí, solo te voy a otorgar perdón para hoy, porque no sé cómo vas a vivir la vida cristiana mañana. Pero no te preocupes, la casa no tiene puertas, tú puedes venir mañana y volver a clamar mi perdón. Pero no olvides cuánto te amo. No, ese no es Cristo Jesús. Cuando yo vine y clamé por gracia, tomó toda mi miseria, toda, incluso aquella de la que yo no estaba consciente. Él tomó toda mi miseria y la hizo suya. Y Él tomó toda su santidad, toda su pureza y la colocó sobre mí. Y no solo eso. Pablo dice que nos dio las arras, que es la promesa de que un día Él volverá. Y que aunque en esta vida miserable yo no viví para Él como debía haber vivido, me entregará, se entregará a sí mismo para mí, como si yo hubiera vivido cada día desde que creí en Cristo como es digno de Él. Ese es el evangelio que Pablo está predicando. Recuerden, estamos hablando de morir para vivir. Este capítulo presenta la solución de Dios al problema de nuestra naturaleza o yo pecaminoso. Enseña que por un acto de Dios fuimos bautizados en Cristo en su muerte. Al morir con Cristo, Dios nos separó del poder de la naturaleza de pecado heredada de Adán. También nos sepultó junto con Cristo como evidencia de nuestra muerte con Él, y además nos resucitó, nos hizo participantes de su vida resucitada. En la cruz tuvieron lugar dos situaciones. Por la primera, Cristo deshizo nuestros pecados a fin de perdonarnos, y por la segunda sustitución destruyó el cuerpo de pecado a fin de santificarnos. Nuestra vida anterior murió en Adán y fue sepultada. Ahora todo es nuevo porque nuestra unión con Cristo hace nuevas todas las cosas. Estamos unidos a Él por toda la eternidad. No hay absolutamente nada que nos pueda separar de Él. Nada. ¿Recuerdan que Pablo se está imaginando a un interlocutor? Yo también me lo imaginé esta semana. Y yo me imagino al interlocutor diciéndole a Pablo, oye Pablo, esto es muy profundo. ¿Para qué me sirve saber todo esto? Mira, yo estoy teniendo problemas con mi esposa, con mis hijos. Las cosas en el trabajo no están como tú sabes, Pablo. Además, si yo te contara algunas cositas ahí privadas de mi vida,
Quizá tú podrías ayudarme con algo más práctico. Esto de la doctrina y la teología, Pablo, está muy bonito, pero la verdad ya me aburrió. Y yo estoy pensando en el interlocutor, porque luego me dicen, pastor, usted habló de mí. No, usted no es el interlocutor de Pablo. Entonces Pablo le responde y le dice, hermano, entiendo muy bien tu lucha, pero no podría explicarte la parte práctica del evangelio si no te explico el fundamento. Pero viendo tu desesperación, voy a darte una probadita de cómo tú puedes llevar esto a la práctica. Pero antes te tengo una pregunta. Te voy a dar algo muy práctico, porque veo que la doctrina como que me estás aburriendo. Te voy a dar algo muy práctico, pero antes déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es tu rey? Y el interlocutor se queda así como, ay, Pablo, tú y tu sentido del humor. Viene la tercera respuesta de Pablo. Está en la pantalla, la podemos leer todos juntos. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Querías algo práctico, hermano? Dice Pablo, aquí voy. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Por eso la pregunta es, ¿quién es tu rey? Otra versión dice, no lo siga dominando el pecado, aunque el cuerpo sea mortal, no se sometan a sus apetencias. No inclines tu ser, es decir, tu mente, voluntad, fuerzas, recursos, tiempo, deseos, oportunidades y más. ¿Okay? No inclines tu ser, tu mente, voluntad, fuerza, recurso, tiempo, deseos, oportunidades y más ante tus pasiones, ante tus apetencias, pues si lo haces, estarías dejándote dominar por la perversión de tu antigua naturaleza, y hacerlo es vivir como si no fueras cristiano. Esto es lo que Pablo está diciendo ahora. No te dejes dominar ahora. Sé que la lucha es dura. Yo sé que tus deseos son tremendos en ti, y Pablo va a hablar de eso en Romanos capítulo 7, porque él va a hablar de su propia lucha espiritual. El gran apóstol Pablo va a hablar de su lucha espiritual. Así que él entiende muy bien, él no está hablando como un santurrón, y pobres hermanos que no pueden vivir su vida cristiana. No es el Pablo. Pablo está tan consciente cuando él dice esto: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque en el capítulo 7 él va a hablar de la lucha tan severa que él sostiene con el pecado. Pero él nos está diciendo, ya no vivas como vivías antes. No cedas. No prestes tu cuerpo a tus pasiones. No dejes que el pecado tome el mando de ninguna parte de tu cuerpo y lo use como arma para propósitos malvados. No más. Es que, pastor, es que usted no sabe. No, yo no sé. Y no tienes que contármelo. Es que, pastor, como usted nació de cuna cristiana, que no sé de dónde sacaron, no sé si hay cunas cristianas, pero hay gente que dice eso. Es que yo vengo de cuna cristiana, pastor. Ese concepto ni es bíblico ni nada por el estilo. Pastor, es que usted no entiende la lucha porque usted es hijo de pastor. Interesante. Y número 3, vive una vida digna de Cristo. ¿Sabes cómo tú puedes mostrar que el pecado no es tu rey? Número 1, porque mantienes la lucha día tras día.
Mire que no es ausencia de lucha, ¿verdad que no? Pablo no está diciendo, el que es dominado por el Espíritu, ese no lucha. No. Pablo no está hablando de supercristianos. Pablo está hablando de hombres y mujeres como nosotros, que tienen luchas diarias, pero que en el día a día no se dejan dominar por sus luchas. Número 2, no solo no te dejas dominar, pero mantienes esto presente: no prestes tu cuerpo a tus pasiones. ¿Y qué tiene que ver el cuerpo? Porque el pecado se materializa a través de nuestro cuerpo. Lo que yo pienso lo puedo ejecutar a través de mi cuerpo. Lo que yo anhelo lo puedo ejecutar a través de mi cuerpo. Mis deseos más bajos los puedo ejecutar a través de mi cuerpo. Por eso Pablo está diciendo, no prestes tu cuerpo a eso. Por el contrario, vive una vida digna de Cristo. Y esta es la razón por la cual Pablo va a enseñar, porque el pecado no se enseñoreará, ya no es tu amo, ya no es tu Señor, ya no es tu Rey, pues ya no estás bajo la ley, sino ahora bajo la gracia. En ese sentido, yo ya no sirvo al pecado, porque ahora tengo un nuevo amo. Recuerden, Pablo está respondiendo al hermano que le dice, oye Pablo, como que la teología y la doctrina ya me aburrió, dame algo más práctico. Así que Pablo le va a decir, mi hermano, la razón por la cual tú estás pasando por todas estas situaciones que me acabas de decir, es que sigues viviendo como esclavo de tu vida pasada y no como siervo de Cristo. ¿Quieres algo práctico? Esto es práctico. La razón por la cual, dice Pablo, el creyente está estancado es porque su rey no es Cristo. Él sigue siendo esclavo de su vida pasada. Pastor, yo llevo 15 años yendo a Getsemaní. Pues seguirás viniendo otros 15 años. Pero si tu rey no es Cristo, seguirás en lo mismo. Pastor, yo renové ya mis promesas ahora en enero. No se trata de renovar promesas. Pastor, es que ya aumenté mi ofrenda para misiones y a ver si el Señor ya escucha mi oración. No. Es si tu rey no es Cristo, tú sigues siendo esclavo del pecado. La razón por la cual este hermano le dice a Pablo, mira Pablo, es que yo tengo problemas con mi esposa, con los hijos, en el trabajo, y tú sabes, hay cositas ahí que si quieres vamos por un café y te las platico más en privado. Si tú supieras mis luchas, Pablo, no me estarías hablando de esta teología. Bueno, Pablo le dice, la razón por la cual tú vives así es porque no tienes el fundamento y porque Cristo no es tu Señor. Tal vez el hermano avergonzado le dice a Pablo, lo sé Pablo, pero la lucha es dura. Tal vez el punto más difícil de este capítulo es que a pesar de que morimos al pecado, subsiste en nosotros la posibilidad de pecar. Eso es una verdad, hermanos. Y que a pesar de tener una vida nueva en Cristo, la naturaleza vieja de la que hemos sido separados puede aún hacer demandas y hasta llevarnos a la derrota y volvernos a dar una vida tan miserable. Esta es la realidad de la vida cristiana, hermanos, de la que Pablo va a hablar en el capítulo 7, de cómo a pesar de que tenemos una nueva vida, subsiste en nosotros la posibilidad de pecar. Pablo no está diciendo que los creyentes ya no pecamos. Pablo está diciendo que si no nos cuidamos, si no luchamos, seremos vencidos. Y podemos llegar a pecar de maneras tan terribles como no lo habíamos hecho antes de ser cristianos. Siempre han existido personas
que quieren obtener el perdón de Dios y seguir viviendo de la manera que se les antoje. Semejante evangelio es una abominación. De hecho, el cristiano ha tenido el poder y la responsabilidad de rehusarse a pecar desde el momento de su nuevo nacimiento. De verdad, hermanos. Hay hermanos que dicen, pastor, perdón, es que luego se me salen malas palabras. Llevas 15 años como creyente, mano. Yo creo que tú no estás luchando con eso. Es que ya le dije a Dios que quite esto de mí. No, hay cosas que Dios dice que no las va a quitar, que tú las tienes que quitar. Quítense de vosotros, ¿recuerdan? Ira, amargura, gritería, enojo, maledicencia. Quítense de vosotros. Pastor, es que de verdad yo le guardo rencor a mi papá, pero ya le pedí al Señor que lo quite de mí. No. Seguirás orando así hasta que Cristo venga y te irás rencoroso al cielo. Lo bueno es que Cristo nos va a limpiar cuando ya estemos allá. Imagínate encontrarte con tu papá y le guardas rencor. No. Eso no va a pasar. Pero hay cosas, hermanos, que no puedes seguir orando como si dependiera única y exclusivamente de Dios. El cristiano ha tenido el poder y la responsabilidad de rehusarse a pecar desde el momento de su nuevo nacimiento. Si estamos unidos con Cristo y si Él murió, fue sepultado y resucitó, entonces también nosotros morimos a la antigua vida y resucitamos a la nueva. La doctrina de la salvación por gracia, sin obras, siempre levanta una pregunta en la mente de algunos. Si nuestra salvación depende solamente de nuestra fe en la obra redentora de Cristo y no de nuestros esfuerzos, ¿qué hay para impedir que el creyente siga una vida de pecado? Es decir, ¿qué lo puede detener? Bueno, a veces la pregunta surge de motivos sinceros de aquellos que no han comprendido la doctrina de la gracia. A veces la pregunta es hecha por personas que no están de acuerdo con la doctrina o intentan refutarla. Algunos acusaban a Pablo de enseñar una doctrina que promovía el pecado para dar mayor oportunidad de experimentar la gracia y el perdón de Dios. Bueno, eso se llama antinomianismo. Quienes dicen que tú puedes venir a Cristo y vivir después como se te dé en gana, es un antinomiano. Invito a comer al que me diga qué es un antinomiano hoy a las 2 de la tarde en este lugar. El antinomianismo es la herejía que dice que los cristianos no tienen ninguna obligación de obedecer la ley de Dios. Ya eres salvo, vive como quieras. Ese es un antinomiano, ese es un hereje. Y eso no es lo que Pablo está enseñando. Pablo está enseñando, si tú ya viniste a Cristo, Cristo te dio completamente todo y ahora en gratitud vive para Él. No para que te dé, ya te dio todo. ¿Saben que no hay algo más que Cristo nos pueda dar por nuestra obediencia? ¿Sabían eso? No hay más que Cristo nos pueda dar por nuestra obediencia, porque cuando creímos, Él ya nos dio todo. Entonces, ¿por qué vivir una vida de santidad? Gratitud, eso es todo. Bueno, Pablo, gracias por la aclaración acerca de esto, pero tengo otra pregunta. Entonces el hermano Pablo de Getsemaní le dice, tranquilo mi hermano, ven el próximo domingo a cualquiera de los 2 servicios y con gusto te respondo. Recuerda que el primer servicio es a las 9. La escuela dominical es a las 11, no a las 10 como dice el aviso, hubo un error ahí.
La escuela dominical es a las 11 y el segundo servicio a las 12. El interlocutor tiene otra pregunta y Pablo se la va a responder. Si quieren saber la respuesta de Pablo, ¿cuándo nos vemos, hermano? Próximo domingo, 9 de la mañana, primer servicio, 11 de la mañana, escuela dominical, 12 del mediodía, segundo servicio. Para concluir, mi marcador dice que estoy en ceros. Ya lo voy a apagar para que no me esté ahí molestando. De esta porción podemos concluir 3 cosas. Déjeme decirle una cosa. Si usted olvida todo lo que acabo de decir en los últimos 50 minutos, no olvide esto, por favor. Número 1, de esta porción podemos concluir 3 realidades del creyente. La primera es la lucha espiritual de todo creyente, obedecer a sus pasiones u obedecer a Cristo. Número 2, mi nueva posición espiritual como creyente es que estoy unido a Cristo. Esa es mi realidad, hermanos. Y esa realidad es por fe, no es por obediencia. Es por fe, hermanos. Estamos unidos a Cristo completamente. Él me tomó a mí y yo lo tomé a Él. Yo soy de Cristo, dice un himno, y Él es mío. Número 3, la oportunidad espiritual de todo creyente, ofrecerse a Dios como instrumento de justicia. Porque Cristo es mío y yo soy de Cristo. ¿Se da cuenta entonces que no obedecemos para que Cristo me dé? Obedecemos porque Cristo nos ha dado todo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es nuestra realidad, hermanos. Vamos a orar. Queridos amigos que nos visitan hoy, quizá el día de hoy tú estás comprendiendo que no tienes a Cristo y que por lo tanto no tienes nada. Quizá el día de hoy, dentro de todo lo que dije, lo único que comprendiste es que tú necesitas a Cristo para el perdón de tus pecados. Y tú dices, pastor, no había entendido esto. Pero el día de hoy entendí que si yo vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, soy de Cristo por toda la eternidad y Él es mío. Que si hoy yo me levanto en arrepentimiento y fe y clamo por su perdón, Cristo me otorgará el perdón por toda la eternidad y limpiará mi pecado y me tomará por hijo completamente. Yo necesito a Cristo, pastor. Es todo lo que entendí hoy. Y no quiero seguir sin Cristo. Pastor, yo estoy tomando esa decisión hoy. ¿Habrá alguien que dice, pastor, yo estoy tomando una decisión? Te voy a pedir que levantes tu mano, nada más. Y una persona se acercará a ti para explicarte brevemente, ampliarte un poco más esta decisión. ¿Habrá alguien que dice, pastor, yo necesito a Cristo hoy? Es todo lo que sé. Necesito a Cristo. ¿Habrá alguien esta tarde? Estamos orando. Es una lucha venir a Cristo.
porque hay pasiones en nosotros que claman quedarnos donde estamos. Pero hay una necesidad mayor, y es la necesidad de un Salvador. Así que por eso estoy dando estos segunditos. ¿Habrá alguna persona que dice: pastor, aquí está mi mano, ahora sé que necesito a Cristo? Bueno, yo quisiera pensar que todos los que estamos aquí tenemos a Cristo. Pero si no es así, la realidad es muy lamentable, porque el que está sin Cristo no tiene absolutamente nada. Señor, gracias por Cristo. Gracias por su perdón. Gracias por su amor. Y gracias por haber Él tomado nuestra miseria. Y gracias por habernos dado su justicia, su bondad, su santidad. Y gracias, Señor, porque un día compartiremos su gloria inmerecidamente. Ayúdanos a vivir esta vida digna de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.